a nuestro gran amigo, el doctor Edgar Ibinarriaga. Muchos de nosotros ya lo conocemos. Él es pediatra, cardiólogo pediatra, ecocardiografista pediatra y tiene un entrenamiento en ecofetal. Y bueno, pues el día de hoy nos va a hablar de cuáles son las novedades en el tamizaje neonatal. Sabemos que hoy pues ya se convirtió en una ley y bueno, que al final del día creo que hay muchas otras cosas que podemos aprovechar, ¿no? de este estudio. Bueno, pues sin más preámbulo, le dejamos la palabra al doctor Edgar Ibinarriaga. Gracias, Edgarito, por estar con nosotros aquí. Buenas noches. Gracias, Carlos, por la invitación. Ok, pues vamos a hablar un poco la introducción de las cardiopatías. Pues ya todos lo sabemos, ¿no? Equivale al 1% de, de los recién nacidos vivos. Eso quiere decir que este 1%, si lo movemos ya a condiciones globales, pues estamos hablando del 30 al 40% de estas son cardiopatías críticas, es decir, que van a requerir de una intervención inmediata en el periodo neonatal para que puedan sobrevivir estos pacientes. Y también se sabe que un tercio de estas son representadas de las muertes neonatales, es decir, más del 30% de las muertes neonatales son por cardiopatías congénitas críticas. Se sabe que cada 15 minutos están haciendo un paciente con cardiopatía. Desafortunadamente, menos del 50% se llegan a diagnosticar en la primera semana y desafortunadamente el 10% hasta la autopsia, ¿no? Esto equivale a 260,000 muertes cada año por cardiopatías congénitas. Ahora, este 1% equiparado a nuestro país, estamos hablando de, en el año 2013 se reportaron 3,590 defunciones por cardiopatías congénitas en menores de un año, de los cuales la mitad fue en el periodo neonatal. Eh, para el 21, 4,304 defunciones, y se considera la segunda causa de muerte en lactantes, ¿no? Eso ya lo sabemos. En países desarrollados se dice que hasta el 50% tienen un diagnóstico prenatal. Sin embargo, en países en vías de desarrollo no se tiene mucha estadística, no se tiene mucha casuística de diagnóstico prenatal de cardiopatías, aunque se estima que es más o menos del 15%, ¿no? En centros donde se cuenta con diagnóstico prenatal, como en Perinato, o como por ejemplo en el López Mateos, que es donde trabajo, pues tiene más o menos arriba del 80% de tasa de detección prenatal de cardiopatías congénitas, de pacientes que llevaban ahí su seguimiento prenatal, ¿no? Pero no tenemos el resto de la estadística de otros centros, ¿no? Sí hay algunos centros que reportan, pero no contamos con todos como para tener una casuística del país, ¿no? Entonces, se estima que probablemente estemos en esas cifras en los países en vías de desarrollo del 15 al 20%, pero no hay una cifra específica. Entonces, partiendo de que en el 2022 hubo más de 2 millones de nacimientos, si nos basamos en esta estadística, pues vamos a estimar más o menos que más de 20,000 pacientes nacen con cardiopatías, de los cuales críticas van a ser más de 8,000 y que solo vamos a diagnosticar oportunamente a la mitad de estos, ¿no? Eso quiere decir que muy probablemente el resto de la mitad tengan una alta morbilidad o mortalidad en su defecto. Y una cifra alarmante es que uno de cada tres recién nacidos con cardiopatía congénita se va de alta sin un diagnóstico. Entonces, si nosotros consideramos el objetivo, ¿no? Por ejemplo, de esta charla es lograr el diagnóstico de una cardiopatía congénita, entonces vamos a tener tres pilares, ¿no? El primer pilar podríamos considerarlo el tamizaje prenatal, es decir, el eco prenatal. El segundo, el tamizaje postnatal, es decir, el que vamos a platicar ahorita, el de la famosa pulsioximetría. Y la exploración física del recién nacido. Si nos basamos en sensibilidad, la sensibilidad del eco fetal, el eco prenatal, es más o menos del 95%. La exploración física del recién nacido es baja, es de menos del 35%. Y el tamizaje postnatal es de aproximadamente del 90%, ¿no? Sabemos a lo largo de nuestras clases de tamizaje que un estudio de tamizaje carece de sensibilidad, pero tiene muy buena especificidad, ¿no? Entonces, si juntamos estas tres pilares para el diagnóstico, vamos a lograr una sensibilidad mayor al 95% para el diagnóstico de nuestras cardiopatías. Entonces, vamos a hablar un poquito de la línea del tiempo de tamizaje. Para el año del 72, el doctor Takuo describe los principios para medir la concentración de oxígeno en la sangre. Para el 77, la empresa Konica Minolta lanza al mercado el primer oxímetro
llamado Oximet 1471. Para el 98 ya estaba legislada la obligatoriedad del tamiz metabólico neonatal, es decir, el del talón en nuestro país. Para el 2007, Tangartinam y sus colaboradores reportan sobre la oximetría en los recién nacidos con sensibilidad baja y una especificidad alta para detección de cardiopatías congénitas. Para el 2011, ya estaba legislado en los Estados Unidos. Para el 2012 se vuelve a hacer una revisión sistemática en la que no se recomienda que el tamiz se realice antes de las 24 horas de vida, que era una costumbre habitual del 2009 al 2012. Entre el año 2015 y 16 en nuestro país empiezan a hacer estudios piloto, sobre todo en Nuevo León, Jalisco, Baja California, Sonora, Hidalgo, y lo incluyen en su legislación estatal. Para el 18, algunos investigadores demostraron la alteración de la saturación con base en la altura a la que se encontraban los pacientes y proponen la reducción del punto de corte. Para el 2019 se hace la propuesta al Senado de la República y para el 2021 ya se formó el Comité Mexicano para el Tamiz Cardíaco y es publicado en la norma oficial mexicana en el año 2022 y como ya lo dijo Carlos, su obligatoriedad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito de los principios. La oximetría de pulso y el índice de perfusión son técnicas no invasivas en las que se basa el tamizaje. La saturación de oxígeno es la relación porcentual entre la concentración de hemoglobina oxigenada y hemoglobina desoxigenada, ¿no? O reducida. Es de bajo costo y no invasivo, y de hecho un estudio de tamizaje tiene que valerse de esto, ¿no? De ser fácil de realizar, es decir, reproducible, debe ser barato y debe ser sencillo de realizar. Entonces se basa en la cuestión de que los oxímetros computan la saturación de sangre usando fotopletismografía a dos longitudes de onda de luz diferente. Esta luz se emite a través de un transductor, atraviesa los tejidos para ser posteriormente recibida por el fotodetector, el cual va a estimar la saturación, ¿no? Entonces va a pasar por todos estos espacios anatómicos, que no solo es la sangre, y con eso va a computar la saturación de oxígeno, ¿no? Entonces, es importante saber que hay dos componentes para la evaluación de la saturación, el componente pulsátil o corriente alterna y el componente no pulsátil o la corriente continua. El pulsátil es aquel que es el pulso o el volumen de sangre arterial asociada directamente al rendimiento cardíaco, porque es la que viene del ventrículo izquierdo, ¿no? Que viene de la aorta. Mientras que el componente no pulsátil o de corriente continua es la tensión constante emitida en un punto específico y que va a incluir el resto de todas las estructuras, ¿no? Por ejemplo, capilares, venas, hueso, grasa, lo que se encuentre en ese camino, la onda, ¿no? Entonces, los oxímetros disponibles, los habituales que utilizamos en la práctica diaria, utilizan sensores con dos diodos de emisores de luz que emiten luz infrarroja en longitudes de onda más o menos entre los 600 y los 940 nanómetros. La luz roja es menor absorbida por la oximoglobina que por la hemoglobina. Y esto se basa en la ley de Beer-Lambert, que es de la absorción de la luz, que a medida de cambio de volumen en sanguíneo durante un ciclo cardíaco. Importante mencionar la famosa tecnología SET o tecnología de extracción de señal, que es la que tienen los oxímetros avalados para realizar tamizaje, que estos van a identificar el ruido generado por otras corrientes continuas, como los había mencionado, que era la capilar o la venosa, que en este momento no nos sirve de mucho y lo sustrae. Esto nos va a dar un monitoreo mucho más exacto de estados de hipoperfusión y durante el movimiento, y esto disminuye errores y falsas alarmas. De hecho, se ha notado que solamente va a tener una variabilidad con la saturación obtenida por gasometría arterial de más o menos 2%, ¿no? A lo que voy con esto es que si yo ahorita me pongo un oxímetro de pulso de los que habitualmente usamos para nuestra práctica diaria y me dice que saturo 92 o 93% y en ese mismo momento me tomo una gasometría arterial y el gasómetro me va a reportar probablemente que tenga mucha más saturación, digamos un 98, 97%, ¿no? Entonces, para estudios de tamizaje y estudios que necesitan mucha especificidad, esa variación de saturación, pues obviamente no es adecuada y por eso se reportaban muchos falsos positivos al inicio del tamizaje. El otro punto importante que viene dentro de la evaluación del tamizaje es el índice de perfusión.
Este va a evaluar la fuerza pulsátil en un sitio específico y es una medida indirecta y no invasiva de la perfusión periférica, del estado de perfusión, ¿no? Entonces, este puede estar alterado en cardiopatías obstructivas izquierdas, ¿no? Como por ejemplo la estenosis aórtica crítica, la coartación crítica, el ventrículo izquierdo hipoplásico y en otros estados como sepsis y choque. Este refleja directamente el tono vasomotor periférico. Es decir, que si un índice de pulsatilidad es bajo, este va a sugerir vasoconstricción periférica o hipovolemia, y si el índice de pulsatilidad es alto, va a referir vasodilatación. También va a revelar cambios sutiles sobre el estado de la perfusión y la eficacia de las intervenciones terapéuticas. Entonces aquí tenemos un comparativo entre los oxímetros que tienen tecnología de extracción de señal y los oxímetros convencionales, que son los que utilizamos en nuestra práctica. Y pues obviamente los de la tecnología de extracción tienen una medición en movimiento y baja perfusión, tienen mayor sensibilidad, tienen la incorporación con el índice de perfusión aumenta la sensibilidad también, es un equipo escalable a nuevos parámetros de medición. Mientras que el oxímetro convencional, pues podemos tener lecturas inexactas por movimientos, falla de luz, fallas con luz con ambiente excesivo, ¿no? Por ejemplo, habitual en las cunas, que es fototerapia, lámparas u otros aparatos, que también nos pueden dar interferencia electromagnética, ¿no? Entonces, este tamizaje, su objeto es identificar recién nacidos con cardiopatía congénita crítica, que generalmente están asociadas con hipoxia, pero que no es regla, y que en el periodo neonatal que podrán tener una morbimortalidad alta en etapas tempranas de la vida tras el cierre del conducto arterioso, porque suelen ser críticas, es decir, dependientes de conducto, y que suelen requerir cirugía y o cateterismo de forma inmediata o en el periodo neonatal. Este está diseñado exclusivamente para los niños de término. Ojo ahí con los centros que quieran implementar tamizaje y que lo quieran hacer en los prematuros o en los niños de bajo peso, no es lo más adecuado. Eh, y se ha visto con el paso de los años que lo mejor es hacerlo pasadas las 24 horas de nacimiento, en reposo y sin llanto. Aunque existen algunos centros que por cuestiones de espacio, de atención o de trabajo suelen dar a los pacientes de alta pasadas las 24 horas de vida. Entonces, en este caso, pues sí, no, mejor hacer el tamiz antes de las 24 a no hacerlo. Ya sabemos, ¿no? Las 7 cardiopatías críticas que va a detectar el tamiz cardíaco, bueno, que nos va a ayudar a diagnosticar, porque no nos va a diagnosticar directamente, ¿no? El tronco arterioso, la atresia tricuspidia, la transposición clásica de grandes arterias, la conexión anómala total de venas pulmonares, el falot, sobre todo el crítico, la atresia pulmonar y el síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico. Entonces, basándonos en la oximetría para detección de cardiopatías congénitas, vamos a tener que una característica común de muchas formas de cardiopatía congénita es la hipoxemia. Este es el resultado de la mezcla de circulación sistémica y venosa. Se sabe que la cianosis va a aparecer entre cuando estamos arriba de 5 gramos de hemoglobina desoxigenada. Esto ya clínicamente ya va a ser evidente. En el recién nacido, la hemoglobina, un nivel de hemoglobina de 20 gramos por decilitro, la cianosis solo será visible cuando la saturación arterial de oxígeno es menor de 80. Y la hipoxemia leve, que se ve en algunas cardiopatías críticas, ¿no? Como la conexión anómala, la saturación va a estar debajo de 90, más o menos por en los 80%, pero no se va a alcanzar a ver cianosis, ¿no? Y mucho más complejo en pacientes que tienen mucha pigmentación que puede no observarse la cardiopatía, ¿no? Como por ejemplo hispanos o africanoamericanos, que probablemente por la pigmentación de los tegumentos no pueda ser tan sencillo, ¿no? Entonces ahí basarnos no solo de las mucosas, porque también son pigmentadas, sino también de la lengua. Otras enfermedades que puede ayudarnos a detectar oportunamente el tamizaje neonatal es la coartación, la doble vía de salida, el Epstein, la interrupción del arco aórtico y el ventrículo único. Y no solo eso, ¿no? Que también nos puede apoyar a diagnosticar otras lesiones otras lesiones cianóticas no cardíacas, ¿no? Como hemoglobinopatías, hipotermia, infecciones como la sepsis, enfermedades pulmonares, hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que habitualmente es el falso positivo por excelencia del tamiz positivo, ¿no? Paciente con tamiz positivo a las 48 horas, valoración por cardio, todo normal, pero sí tiene una hipertensión pulmonar persistente y por eso la variación en la saturación y en la diferencial de oxígeno, u otras condiciones de hipoxia no especificadas.
Entonces, este es de los primeros metaanálisis del tamizaje, que incluía 552 estudios, 3 estudios elegibles para inclusión, más de 220,000 pacientes recién nacidos. Se demostró una muy alta especificidad, hasta el 98%, y una baja tasa de falsos positivos. Entonces, los beneficios del tamizaje es que reduce 33%, o sea, eso ya está demostrado en nuestro país, que en los últimos años, que ha reducido más de un tercio de las muertes infantiles. Evita ingresos a la UCIN, daño neurológico y retinopatía por el uso de oxígeno u otras terapias neonatales. Y si yo tengo un diagnóstico oportuno, eso significa que mi paciente va a tener menor deterioro clínico, menor daño pulmonar e infecciones, menos complicaciones asociadas a cirugía debido a estabilidad hemodinámica, respiratoria y metabólica. No es lo mismo que yo meta a cirugía a un paciente con diagnóstico prenatal o que hice un tamizaje oportuno y que lo diagnostiqué a las 72 horas de vida con una transposición clásica de grandes arterias, que lo estoy llevando al quirófano en estabilidad hemodinámica, respiratoria y metabólica, a un paciente que no diagnosticamos prenatal, no diagnosticamos peri ni postnatal y que se fue a la casa y que regresó a las 2 semanas chocado con el conducto cerrado con un pH de 7,0 y un lactato de 14, ¿no? Obviamente los resultados van a ser pues mucho menos óptimos de lo que esperaríamos que en un paciente bien implementados, ¿no? Entonces, obviamente, si mi paciente está en mejores condiciones clínicas, pues mejor va a ser su respuesta al tratamiento, ya sea quirúrgico, médico o por cateterismo, y a su evolución. Y eso es a lo que apostamos, ¿no? A llevar pacientes en mejores condiciones a la sala de quirófano o a la sala de hemodinamia que pacientes en condiciones delicadas que los resultados sabemos que no van a ser óptimos, ¿no? Y algo de lo que no nos gusta mucho hablar a los médicos, pero que para la toma de decisiones y la que nuestros superiores o nuestros jefes van a tomar las decisiones, pues son los costos, ¿no? Se dice que más o menos hacer un tamiz cardíaco neonatal va a considerarse un costo entre los 90 y los 180 pesos mexicanos, ¿no? Según el protocolo. Y en cuanto a tiempo, nos va a costar no más de un minuto, ¿no? Dependiendo si salió positivo y hay que seguir seguir el algoritmo, a lo mejor nos va a tomar más tiempo, pero en promedio no se dio más de 5 minutos realizar un tamiz cardíaco, ¿no? A diferencia, por ejemplo, no por demeritarlo, ¿no? Pero el tamiz auditivo, que tiene un costo de más de 500 pesos. Eh, de todos modos, el costo que tiene este tamiz compensa significativamente con los costos de atención evitados, ¿no? Estamos evitando ingresos a terapia, ingresos a UCIN, aminas vasoactivas, prostaglandinas, más días en terapia, etcétera. Eh, También hay un ahorro en los costos de atención de un caso con complicaciones por cardiopatía congénita no diagnosticada puede superar el costo de la detección de más de 2,000 recién nacidos, ¿no? Con cardiopatía. Entonces, haciendo un análisis costo-beneficio, la aplicación de tamiz a cada niño nacido, incluyendo el eco que se le hace a los casos positivos, tiene un costo de más o menos 30 pesos, ¿no? Por cada recién nacido, ya haciendo un análisis con toda la población que se tendría que tomar, ¿no? Es decir, los 2 millones y cachito de niños que nacen al año. Mientras que la detección tardía nos va a hablar de más de la mitad, más del 52% de ingresos hospitalarios, 18 a 20% más de días hospital y 35% más de costos hospitalarios. Esto a lo mejor suena como algo muy superfluo, pero si ya hablamos de números en costos hospitalarios, en días terapia, días ventilador, todo eso se eleva a millones de pesos, ¿no? De hecho, se estima que a 5 años el uso del tamiz cardíaco neonatal le va a ahorrar al país 12,000 millones de pesos. ¿Por qué? Por la disminución de la morbilidad y la mortalidad para los recién nacidos con las cardiopatías. Y como les decía, ya está demostrado que gracias al tamiz se están detectando en el país más de 3,000 casos al año de cardiopatías congénitas, críticas. Y esto si nosotros hacemos como el análisis de que, bueno, estos pacientes con cardiopatía congénita crítica, que los diagnostiqué oportunamente, que los traté oportunamente, que los rehabilité, que los mantuve adecuados, muy probablemente esos pacientes a futuro van a ser adultos eh, eh,
trabajadores, ¿no? O que van a aportar al país. Y eso nos habla de 5.000 años de vida potencialmente productiva como trabajadores para nuestro país. Entonces, el procedimiento, pues ya lo sabemos, ¿no? Hay que colocar el oxímetro en la extremidad superior derecha, conocida como la preductal, porque es la que viene de la subclavia derecha, y vamos a tomar el registro de la saturación y en cuanto se obtenga una buena curva en el monitor con el paciente tranquilo, normotérmico. Se coloca el oxímetro en alguna de las extremidades inferiores, es decir, postductal, y vamos a tomar también el registro de la medición y los resultados conforme al algoritmo que ahorita vamos a platicar. Y si el tamiz sale alterado, pues tiene que haber una evaluación completa por cardiología pediátrica que incluya un ecocardiograma transtorácico. Estos son los oxímetros, algunos de los oxímetros avalados. Ya hay varios equipos avalados por la FDA para realizar la oximetría neonatal, por no decir marcas. Ahí están las más famosas, las que más se utilizan. También hay que considerar los costos, ¿no? Y de hecho, algunos equipos tienen consumibles, ¿no? No estoy diciendo que todos, ¿no? Pero hay algunos que después de cierto uso se tienen que cambiar los consumibles. Entonces, los costos aquí a considerar, ¿no? Para el centro, para el tomador de decisiones del hospital o de la jurisdicción o lo que sea, pues son cosas a considerar. Obviamente no se va a comparar con los costos de hacer un ecocardiograma, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de ecocardiograma en tamizaje. Entonces, para el 2021 se hace en la reforma al artículo 61 que establece la obligatoriedad de la realización del tamiz neonatal cardíaco a todos los recién nacidos con fin de diagnosticar en forma oportuna cardiopatías congénitas en las primeras horas de nacimiento y se suma al metabólico, auditivo y oftalmológico, ¿no? Que ya están en la Ley General de Salud desde el 2013, al grado que ya está en la cartilla nacional de vacunación. Si ustedes revisan las cartillas de sus niños de 0 a 9 años, niños y niñas, ya hay un apartado de tamizaje, ¿no? Y viene en conjunto con el metabólico, el auditivo, el oftalmológico y el de cadera. Y aquí especifica después de las primeras 24 horas y antes de los 3 días de vida, ¿no? O sea, ya está muy bien implementado en la propia cartilla nacional. Este es un esquema de un mapa en el que se muestra cómo estamos a nivel global en tamiz, ¿no? Y como mexicanos y como latinos creo que podríamos sentirnos orgullosos o al menos jactarnos de que aquí sí estamos junto con el primer mundo, ¿no? Los países en morado o lila son aquellos que ya tienen programas de tamizaje y que los recomiendan a todos sus recién nacidos, mientras que los países en naranja como pueden ver, Rusia, la India, Australia, algunos países en Europa del Este, eh, todavía están en estudios multicéntricos y programas piloto. Los países en azul, que son muy pocos, tenemos Japón, Sudáfrica, algunos países en África, que tienen interés, ¿no? Y que están ahí volteando la cara al tamizaje cardíaco neonatal, y pues algunos países que no se tiene la información, ¿no? Entonces, pues esto habla muy bien les digo, no solo de nuestro país, sino de Latinoamérica. La mayoría de los países latinoamericanos están implementando ya la obligatoriedad o al menos recomiendan hacer el tamizaje cardíaco neonatal, ¿no? Y ese es el primer algoritmo que se tenía del tamizaje y es el que se sigue usando en muchos centros. Ahorita vamos a hablar específico de nuestro país. Este es desde el 2009, ¿no? Que decía que dependiendo de los resultados, no voy a profundizar mucho porque ahorita voy a hablar de las actualizaciones. Básicamente decía, si el niño satura menos de 90, adiós, tamiz positivo, ¿no? Y si saturaba entre 90 y 95, que era un rango ahí medio amplio, y tenía una diferencial mayor al 3%, se tenía que repetir hasta la hora. La verdad es que nunca se supo exactamente por qué esperar tanto tiempo, ¿no? Total, si a la hora volvía a hacerse igual, se volvía a repetir una hora después y si los resultados eran los mismos, pues ya era un tamiz positivo, ¿no? Mientras que si saturaba arriba de 95% o no tenía diferencial de 3%, se acabó, ¿no? Y tamiz negativo y a su casa con toda la calma del mundo. Pero algo que no se consideraba en ese momento, desde el 2009 al 2000, más o menos al 2015, 16, que se empezó a hacer como ya más rutinariamente en nuestro país, en los estados que ya les mencioné, Sonora, Hidalgo, Baja California y Nuevo León, había muchos reportes de falsos positivos. Y hubo un grupo en específico en los Estados Unidos, en una ciudad alta como Denver, que empezaron a ver que tenían muchos falsos positivos y empezaron a basarse en la premisa de, bueno,
no es lo mismo vivir en el nivel del mar que vivir en una ciudad alta, ¿no? Y muy probablemente si la presión parcial de oxígeno a ciertos niveles va disminuyendo, pues es esperado, o al menos la hipótesis era que la saturación de oxígeno pues no fuera la misma, ¿no? Entonces este grupo, comandado por la doctora Hoffman, en San Francisco, empezaron a revisar los resultados del tamiz cardíaco, pero en otras altitudes, ¿no? Y basándose en eso, de que el 95% de corte que establece el algoritmo del tamiz, avalado por la AJA y todos ellos, pues a lo mejor no aplica a todas los centros, ¿no? Sobre todo ciudades altas, por el gran alto porcentaje de falsos positivos que estaban demostrando. Entonces, aquí tienen estas gráficas en la que demuestran que obviamente conforme la presión parcial de oxígeno va disminuyendo con la altura, ¿no? Aquí tenemos en este esquema como la altura va aumentando en los metros, en el eje horizontal, y la presión parcial de oxígeno pues también va disminuyendo por la disponibilidad de oxígeno, ¿no? Y por ende también se observó en la saturación de oxígeno. Aquí tenemos el porcentaje de saturación, cómo va disminuyendo conforme yo voy subiendo en la altura, ¿no? Pues algunos colegas que han ido a ciudades altas o a los volcanes o a hacer montañismo y se llevan su oxímetro, pónganselo cuando estén en lugares altos y van a ver que no van a saturar 93% como aquí, ¿no? Entonces, con estas imágenes nos muestran, estos esquemas nos muestran la densidad poblacional de diferentes lugares del mundo y comparados con la altura, ¿no? Entonces, el primer esquema es de ciudades norteamericanas, ¿no? Ciudades muy altas con mucha densidad poblacional, ¿no? Como Denver y Salt Lake City, que están en las rocallosas, ¿no? O por las rocallosas. Mientras que ya ciudades menos densamente pobladas, que también están muy cerca del nivel del mar, pues también tenemos, ¿no? Como Billings u otras ciudades. Llama la atención la diferencia amplísima que tenemos en Latinoamérica, ¿no? Y sobre todo en México. La Ciudad de México y algunas otras ciudades latinoamericanas observen cómo su densidad poblacional es exacerbante y su altura también, ¿no? Y eso es algo también muy latinoamericano. Ciudades muy pobladas y muy altas, ¿no? Obviamente también tenemos en África, ¿no? Ciudades altas y ciudades muy pobladas y también en Asia, ciudades muy montañosas. Y entonces, parte de su análisis fue de que si nosotros disminuíamos un poquito el valor de corte al 93%, probablemente íbamos a ahorrarnos un poquito en esta penalización de los falsos positivos, ¿no? Que hasta, de hecho, ellos mismos sugieren que hasta bajarle 88% en pacientes que nacen a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. En nuestro caso en específico, ahorita que hablemos de nuestras actualizaciones, pues sí hay ciudades arriba de 3.000 metros, pero no es como lo habitual. Entonces, por eso ellos sugieren que toda ciudad que esté arriba de 500 metros sobre el nivel del mar se adapte a este valor de corte menor al 95, porque 95 era pedir mucho. Y si nosotros ahorita saturamos a todos nuestros recién nacidos en Toluca o en Pachuca en sus primeras 24 horas de vida, muy probablemente no íbamos a alcanzar estos 95%, ¿no? Entonces, en nuestro país, eh, como les decía, si de algo también podemos presumir es que la gran mayoría de nuestras ciudades están muy altas. De hecho, el 53% de la población está arriba de los 1.500 y el área metropolitana está en promedio arriba de los 2.250 metros, es decir, en el eje neovolcánico, que es donde está el Valle de México y donde está la mayor parte de la población del país. De hecho, este es un rank de alturas mundiales y podemos ver que México tiene 3 ciudades de las 10 más altas del planeta. Toluca está arriba de 2.600 metros sobre el nivel del mar, ocupa el tercer lugar. La Ciudad de México está en el séptimo, 2.300 en promedio, porque hay algunas partes de la ciudad que ahorita vamos a ver que están mucho más altas. Y Puebla, que está arriba de 2.100 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Obviamente el primer lugar es Bolivia y Ecuador en segundo lugar, ¿no? La Paz y Quito. También tenemos Cochabamba y Bogotá, que también son ciudades sumamente altas y sumamente pobladas. De hecho, todas estas ciudades, bueno, estos son estados del país, los que están
encerrados en rojo son estados altos que están arriba de los 1500 metros sobre el nivel del mar. El 70% de las ciudades grandes están arriba de los 1500, ¿no? Ejemplos, Aguascalientes, Coahuila, la Ciudad de México, Durango, el Edomex, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Obviamente los otros estados que no menciono probablemente son los costeros, ¿no? Que están pegados al mar y que obviamente están al nivel del mar. Pero como pueden ver en el esquema de la derecha, hay algunas partes de nuestra ciudad, de la Ciudad de México, que están arriba de los 3000 metros, ¿no? En la Gustavo Amadero, en la Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, ¿no? Y obviamente pues en el Cerro de la Jusco y todo eso, pero que ahí hay pocas poblaciones. Pero hay algunas delegaciones de la ciudad que están arriba de los 2000, llegándole a los 3000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, por eso se formó este Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal, que entre el 2021 y el 2022 hicieron el análisis, hicieron los estatutos y publicaron estos flujogramas, ¿no? Se publicó en el 2022 y lo que el equipo del Instituto Nacional de Pediatría y lo que dicen es, bueno, vamos a dejar un flujograma para ciudades abajo de los 1500 metros, que es la minoría del país, que probablemente solo sean las ciudades costeras, ¿no? Como Mérida, Cancún, Acapulco, el puerto de Veracruz, Tampico, etcétera. Y un flujograma para las ciudades que estén arriba de los 1500, que es la gran mayoría del país, como son la Ciudad de México, Cuernavaca, Toluca, Pachuca, Zacatecas, León, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los flujogramas. Ahorita voy a ir punto por punto. Vamos a hacerle zoom para que lo alcancemos a ver mejor. Y vamos a ver el flujograma recomendado para ciudades abajo de los 1500 metros, ¿no? Y es muy similar al original. Entonces dice determinación de saturación e índice de perfusión en mano derecha y cualquiera de los pies en todos los recién nacidos sanos. Idealmente después de las 24 horas de vida, pero siempre antes del egreso, y esto es lo que platicábamos al principio, ¿no? Desafortunadamente hay centros que por X o Y circunstancia tienen que dar de alta al niño antes de las 24, pues ni modo, a ese sí se le tiene que hacer. Y lo mismo, ¿no? Si satura abajo del 90% es un tamiz positivo y se acabó. Y háblenle al cardiólogo, ¿no? Mientras que si satura entre el 90 y el 94,9% en ambas extremidades y la saturación es mayor al 3% de diferencial arriba y abajo o tiene un índice de pulsatilidad menor a 0,7, que era del que platicábamos de los equipos, eh, podríamos hablar de semaforización naranja y esperar 15 minutos y repetir. Mientras que si el niño satura arriba de 95 en al menos una extremidad y la diferencia de saturación es de menos del 3% entre mano y pie o el índice de pulsatilidad es mayor a 0,7, se acabó. Es un tamiz normal, lo pasó y a la casa, ¿no? Pero sigamos con el semáforo amarillo, ¿no? Si ese semáforo amarillo a los 15 minutos lo vuelvo a saturar y me satura bajo de 90, vámonos, es un tamiz positivo. Pero si satura entre 90 y 94,9 o la diferencia es mayor a 3% o el índice de pulsatilidad es menor a 0,7, vamos por una tercera oportunidad y esperamos 15 minutos. Si en ese intento satura arriba de 95, se acabó, ¿no? O la saturación es menor al 3%, a la casa. Si a los 15 minutos vuelve a pasar lo mismo, es decir, que satura entre 90 y 94, o que la saturación es mayor la diferencia es mayor a 3 o el índice de pulsatilidad es menor a 0,7, es un tamiz positivo, ¿no? Y es necesario descartar una posible cardiopatía congénita. Lo mismo que si satura bajo de 90%, y aquí está la obligatoriedad de realizar una exploración física minuciosa, cardiovascular, para búsqueda de soplo, cianosis, auscultación pulmonar, palpar pulsos arriba y abajo, presión arterial, diferencial, y tomar un eco transtorácico a la brevedad por un cardiólogo pediatra, ¿no? Y si en ese último intento, en la tercera, tiene una saturación arriba de 95 y la diferencia es menor al 3%, o el índice de pulsatilidad está arriba de 0,7, se puede ir a casa del paciente. Ese es el flujograma de abajo de los 1500. Ahora vamos a ver el que se adapta mucho, por ejemplo, a nuestra ciudad y a muchas ciudades del país, si no es que la mayoría del país, y que tenemos que utilizar adaptándolo. Y se ha demostrado que disminuye el número de falsos positivos. Entonces, para ciudades arriba de 1500 metros sobre el nivel del mar, como es esta ciudad, vamos lo mismo, ¿no? Determinación de saturación e IP en mano y pies
en todos los recién nacidos sanos, de término, aquí nada más falta especificar, idealmente después de las 24 horas de vida, pero siempre antes del egreso, ¿no? Y aquí también poner como un límite las 72 horas, que es la cuestión de la transición. Eh, lo mismo, si satura menos de 90%, se acabó. Es un tamiz positivo y hay que hablarle a cardiología. Pero aquí está el cambio. En el semáforo amarillo va a estar la diferencia y en el verde. Si la saturación es entre el 90 y el 92,9%, o la diferencia de saturación es mayor al 3% entre mano derecha y pie, y el índice de pulsatilidad menor a 0,7, pues esperamos, es un semáforo amarillo y volvemos a revisar en 15 minutos. Pero si la saturación sí está arriba del 93%, o la diferencia es menor al 3%, o el índice de pulsatilidad es mayor o igual a 0,7, lo pasó, ¿no? Esperamos los 15 minutos y si sigue saturando entre 90 y 93, o la saturación es mayor, diferencial a 3, o el IP es menor a 0,7, seguimos el mismo semáforo y volvemos a repetir en 15 minutos. En su defecto, si saturó abajo de 90, se acabó, es un tamiz positivo. Y si saturó arriba de 93, o la diferencial es menor a 3%, o el IP es mayor a 0,7, es un tamiz que lo pasó, ¿no? Y se puede ir a casa. En el tercer escenario, lo mismo que en el pasado. Si satura menos de 90, se acabó. Si satura entre 90 y 92,9, o la diferencial es mayor a 3, o el IP es menor a 0,7, es un tamiz positivo. Y si la saturación es arriba, el último escenario, si la saturación es arriba de 93 y si hay una diferencia menor al 3%, o el IP es mayor a 0,7, es un tamiz positivo y el paciente no requiere más estudios, puede ser egresado. A diferencia de lo mismo que platicábamos en la diapositiva pasada, ¿no? Realizar exploración física, palpación de pulsos, tomar TA y hacerle un eco transtorácico a la brevedad. Entonces, ya hablando un poquito de lo nuevo, lo que se ha estado implementando, sobre todo en China en los últimos 2 o 3 años, y en algunos otros países en Europa, es que ellos están probando el tamizaje mediante ecocardiograma. Es decir, siguen utilizando el diagnóstico prenatal, siguen utilizando la exploración física del recién nacido, siguen utilizando el tamiz cardíaco neonatal con oximetría, pero además agregan el ecocardiograma, ¿no? Y esto es, pues es un sueño para muchos centros poder realizar un estudio así de completo a los pacientes, ¿no? Ellos se basan en que en su país, en China, en su región, del 13 hasta el 40% de sus pacientes con cardiopatías congénitas críticas se habían egresado sin diagnóstico, ¿no? Y antes del 2016 ellos hacían esta evaluación que es una exploración física con auscultación más un tamizaje por oximetría. Y reportaron, no dicen cuántos, pero reportan que hubo varios casos de verdaderos negativos, es decir, que sí tenían cardiopatía, pero que no salió en el tamiz ni en la exploración, y que sí eran cardiopatías pues de cuidado, no necesariamente críticas, pero sí de cuidado. Entonces hicieron un estudio piloto en el que evalúan con el doble índice o índice doble, que es auscultar y tomar un tamiz por oximetría, y hacer a todos los pacientes, si tenían o no positivo el tamiz y la exploración, se les hacía eco. Y esto fue durante un año, del 2020 al 2021. Incluyó 5 centros de atención secundaria, es decir, hospitales materno-infantiles obstétricos donde nacen niños. Nacieron 4,665 niños en ese periodo y excluyeron obviamente a los pacientes que ya tenían diagnóstico prenatal, porque obviamente la premisa de este estudio era diagnosticar de nuevo una cardiopatía congénita postnatal y ver la especificidad y la sensibilidad de tanto del tamiz solito como el ecocardiograma. Entonces, de estos 4,665 recién nacidos, eh, que salieron positivos a la auscultación, es decir, a la pura exploración física, fue el 3,7%, es decir, 168 niños, y los que salieron positivos al doble índice, es decir, exploración física con auscultación más tamiz por oximetría, fueron 181 niños, es decir, el 3,9%. A eso se les hizo su eco, ¿no? Y además a los niños que habían salido negativos a la exploración física, que fueron 96, más del 96%, más de 4,400 niños, y a los que habían salido negativos al doble índice, es decir, exploración física por auscultación más oximetría de pulso, fueron el 96%, más de 4,400 bebés.
De estos dos grupos, a los que sí habían salido positivos, se les hizo el ecocardiograma y que fueron 22 y salió pues ahí están los diferentes diagnósticos, ¿no? Comunicación interauricular e interventricular, conducto arterioso más CIA, FALOT, comunicación interventricular más conducto más CIB más CIA y una conexión anómala total de venas pulmonares, ¿no? Este es el grupo de los pacientes con cardiopatía congénita que únicamente se había detectado inicialmente por exploración y por tamiz. Después tenemos a los negativos, que fueron 204 pacientes que la exploración física y el tamiz habían dicho que no tenían nada y que se optó por hacer el ecocardiograma y de esos, sorpresa, 204 tenían cardiopatías. Pero también, o sea, hay que evaluar qué tipos de pacientes, ¿no? Como pueden ver, la mayoría son CIAs, CIBs, conductos, ¿no? O sea, no estamos hablando de cuestiones graves, ¿no? Y eso es algo que es premisa del tamiz cardíaco neonatal por oximetría, que el tamiz no me va a diagnosticar cardiopatías. En primera no diagnostica, ¿no? Solamente me prende un foco y me dice, cuidado con este paciente, evalúalo más. Pero el objeto del tamiz es la detección oportuna de las cardiopatías críticas, no de las CIAs, de las CIBs y de los conductos, ¿no? Entonces, aquí tenemos la tabla general de los pacientes y como pueden observar en la primera columna de las cardiopatías críticas, las tres únicas cardiopatías críticas que estuvieron en este estudio sí las detectó el doble índice, que es el tamiz y la auscultación, el tamiz por oximetría. Mientras que los que habían pasado negativos y que luego el eco corroboró que tenían una CIB o una CIA o un conductito, pues ninguna era crítica, ¿no? Entonces, pues sí, hay que tomar estos estudios con cautela porque el mismo estatuto del tamiz te dice, yo no te voy a diagnosticar una CIA, no te voy a diagnosticar una CIB sin repercusión, yo te voy a diagnosticar un falot crítico, ¿no? O un VI hipoplásico. Entonces depende mucho de cada centro, ¿no? Y obviamente de la disponibilidad y del personal y de los recursos que tenga. Porque aquí ellos justamente en sus resultados dicen, bueno, nosotros proponemos utilizar el ecocardiograma para el screening, es decir, tamizaje de cardiopatías por estas razones. Uno, el estudio prenatal se realizó y ya tenemos conocimiento de que está todo bien. El eco puede ser mucho más fácil de realizar, sobre todo porque hay gente entrenada en hospitales de segundo nivel. Y el costo, que eso es algo que sí va a contrastar completamente con nuestro país, es que aquí dice que el costo del ecocardiograma es relativamente bajo, sobre todo porque cuesta de $3 a $5, pero una vez que les reembolsa el seguro, ¿no? Porque allá se habla mucho de seguros de gastos médicos. Pero aquí en nuestro país, pues no, muchos gente no son usuarios de gastos médicos, ¿no? Y el costo, pues el costo lo va a seguir, o lo va a pagar el paciente o lo va a pagar el centro, ¿no? Y la otra es que la evaluación por eco es muy adecuada, de mucha utilidad para descartar casos, ¿no? Y eso es justamente, pues, la premisa del tamiz cardíaco por oximetría. Entonces ellos en conclusión dicen que una larga cantidad de pacientes con cardiopatías congénitas no se diagnostican y se retrasa su diagnóstico y su tratamiento y que ellos recomiendan el uso del ecocardiograma para optimizar estos resultados y estos estudios y que estos cardiopatías se deberían detectar en los hospitales de segundo nivel, es decir, en los obstétricos, ¿no? O en los hospitales generales. Entonces, obviamente estamos hablando desde el aspecto de otro país, de otras condiciones, otra población. Lo que sí podemos concluir de esta charla es que el tamiz cardíaco neonatal por oximetría en nuestro país salva vidas, optimiza tiempos, optimiza recursos, perdón, dinero y mejora los pronósticos. Si nosotros sumamos el diagnóstico prenatal con la exploración física, con el tamizaje por oximetría, la sensibilidad va a estar arriba del 95%. Eh, Hay que ajustarnos al algoritmo de la altura sobre el nivel del mar y utilizar oxímetros avalados y obviamente tener un equipo multidisciplinario, interinstitucional, que involucrar a los órganos gubernamentales y que permea a las instituciones, ¿no? A pesar de que esto ya está reglamentado, ¿no? Hacer una buena promoción, una educación, un entrenamiento
Y hacer el tamizaje por ecocardiograma postnatal transtorácico podrá ser el futuro. Hay mucho en debate sobre los costos-beneficios, sobre todo como lo que les acabo de mostrar, que no aumenta la sensibilidad hablando de cardiopatías críticas, simplemente va a ayudar más en la información para cardiopatías mayores o menores, ¿no? Pero no estamos hablando de algo crítico. Entonces, bueno, pues eso fue todo de esta charla. Espero que haya ayudado un poco a que estén más, más empapados de tamizaje y no sé si hay alguna duda o algún comentario. Muchas gracias, Edgarito. Pues una gran charla. Pues no sé si alguien tenga algún comentario para el doctor Ibinarriaga. A mí, fíjate que a ver, yo partiría de una, creo que el tamizaje hoy, como bien lo dijiste, ya no está en duda. O sea, a final de cuentas, hoy el pensar en decir que un niño necesita hacer su tamiz neonatal, creo que no, o sea, no hay duda. Me cuesta un poco de repente, cuando llega un paciente a la consulta y le hicieron tamiz neonatal, no, doctor, no se lo hicieron. Yo creo que hoy ya debe ser, o sea, creo que un equipo de pulsioximetría creo que como los que tú nos presentaste, debería estar disponible en la mayoría. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, a ver, hoy nace un niño y pues le tomas la temperatura y le pones su vitamina K y le pones sus gotas de cloranfenicol y a las 24 horas le pones el oxímetro, ¿no? O sea, la verdad es que yo creo que eso no debería haber mayor tema. Este, Hoy por hoy creo que el resolver cardiopatías congénitas a más temprana edad ha hecho la diferencia, ¿no? Ha hecho la diferencia en el pronóstico. Evidentemente hay cardiopatías como las que comentaste que son críticas, que pues no hay más, o se operan cuanto antes o no. Hay muchos artículos que hablan acerca de cuándo es el mejor momento de operar un biohipoplásico, cuándo es el momento de operar un transpuesto, cuál es el mejor momento, o sea, en cuanto a días, ¿no? O sea, entre el cuarto día y el séptimo día es el mejor momento para operar un transpuesto, ¿no? Lo mismo con el plástico, etcétera. Entonces creo que eso definitivamente ayuda mucho. Pero también las cardiopatías que no son críticas, o sea, a ver, el falot normalito, ¿no? O sea, anteriormente se hablaba de que, bueno, hasta el año, no, hoy la realidad es que la mayoría de los centros a los 4 meses están operando tetralogía falot por las ventajas que conlleva el operar un falot más temprano. E incluso hay centros que lo operan en la edad neonatal, ¿no? Entonces, aquí el punto del concepto del famoso tamiz ampliado cardiológico, ¿no? El decir, ¿en qué momento yo le pondría un ecocardiograma a un paciente que sospecho o no sospeche, pero sí puedo decir, estaría más tranquilo, ¿no? De tener esto. Entonces, esa sería como la primera consideración. Yo creo que hoy el tamiz ampliado neonatal sí vale la pena, sí es suficiente, o sea, sí es necesario, precisamente por ese punto. ¿Qué es lo que pasa con nuestros centros de cardiopatías congénitas? Que de repente pues llegan niños ya tarde o que llegan niños muy cianóticos que estuvieron durante mucho tiempo porque no tuvieron diagnóstico, sobre todo el tema del diagnóstico o hipertensos pulmonares, etcétera. Entonces, una detección oportuna temprana te permite planear, bien lo dijiste, el diagnóstico prenatal le ha cambiado la vida a muchos niños, ¿no? Porque al final de cuentas planeas todo para que esto suceda. Eso es el primer comentario. Y el segundo es la inteligencia artificial, ¿no? Sé que existen por ahí ya varios softwares en los que literal estás poniendo o la enfermera le pone el transductor en el pecho al niño y entonces ya con la información que se está metiendo en estos softwares pueden determinar si existiera o no algún problema de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que el futuro, al final de cuentas, del tamizaje neonatal va a estar en la parte técnica o la aplicación técnica, no por el ecocardiografista, sino la parte técnica que llame, hey, a ver, espérame, este niño, de acuerdo a la información que yo tengo, seguramente puede tener una cardiopatía congénita y necesita una valoración por el cardiólogo pediatra. Sé que eso lo están haciendo en el Infantil de México ya con un software por ahí que tienen, entonces seguramente eso va a cambiar. Bueno, no quiero quitar mucho tiempo. La doctora Tania Satania, me da mucho gusto tenerte por aquí. Ella es pediatra egresada del Hospital Infantil Privado. Tania, adelante con tu pregunta para el doctor Ibinarriaga. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme y
Solo siguiendo un poco lo que dice el doctor Alcántara de que deberíamos de poder ponerle un oxímetro a cualquier recién nacido, mi pregunta va más para los centros que no tienen estos oxímetros especiales. ¿Afecta o no la especificidad del tamiz el hecho de no tener el índice de pulsatilidad? Que sé que es opcional dentro del algoritmo, pero ¿qué tanto nos podría afectar el resultado? Sí, claro, y de hecho ahí volvemos a la cuestión de los falsos positivos, ¿no? O sea, obviamente el no tener un equipo avalado o recomendado, pues no tiene por qué frenar, ¿no? La toma de decisiones y los diagnósticos oportunos. Sospecho que si no contamos con un oxímetro adecuado, mucho menos vamos a contar con personal o con equipo para diagnóstico hablando, ¿no? Por ejemplo, un ecocardiograma o un cardiólogo pediatra. Entonces, la recomendación es utilizar el oxímetro que se tenga a la mano y más bien estar como muy en contacto con la referencia de a dónde trasladar al paciente, ¿no? Por ejemplo, yo trabajo en el ISSSTE y el tamiz lo hacen como pueden en el centro donde me lo están enviando y la referencia oportuna para que ese paciente, sabes que el tamiz está positivo, ya se lo hice 2, 3 veces con X o Y oxímetro, no, pues mándenlo, ¿no? O sea, la prontitud de un tamiz positivo es emergencia, ¿no? En cualquier centro, sea en el privado o en el público, dependerá de cada institución y sus normativas y sus maneras de referencia, que obviamente todos los que estamos en esta charla, pues hemos chocado con pared en muchas ocasiones, pero pues nada, seguir alentando el diagnóstico y seguir utilizando lo que tengas a la mano. Obviamente, mientras el equipo menos tecnología de extracción de señal tenga, es muy probable que tengamos falsos positivos. Pero como dicen por ahí, ¿no? Prefiero tener un falso positivo a tener un verdadero negativo, ¿no? Claro. Muchas gracias. Justo ese es también otro punto importante. Nosotros en la fundación, parte de las campañas que se han hecho, o más bien parte de los programas que existen es precisamente el tamizaje neonatal y se han donado varios equipos para hacer tamizaje neonatal. Uno es dentro del Instituto Nacional de Perinato, pero creo que hay, bueno, más bien hay otro en el Hospital de Niños de Oaxaca. Y justo ese es el tema hoy, ¿no? El decir, ok, perfecto, tengo diagnósticos, tengo pacientes. Ahora, ¿qué hago con esos pacientes que están en hospitales de poca accesibilidad para aceptarlos, para referirlos y sobre todo para atenderlos, ¿no? Pero bueno, pues al final de cuentas, creo que no es justificación precisamente el decir esto, pero también es un punto en el que tenemos que empezar a evaluar hacia dónde van a ir los pacientes que son positivos y guiar a lo mejor como una extensión del tamizaje neonatal, ¿no? Ok, el paciente salió positivo, entonces por regionalización te toca que te vea el cardiólogo hoy mismo en tal lugar, ¿no? Porque si no, pues pasa eso, tengo un paciente positivo de acuerdo al tamizaje, ok, no tengo lugar, no tengo, ¿cómo lo llegas? ¿Cuándo lo traes? La descompensación a la Ciudad de México por la altura, etcétera, etcétera. Entonces creo que también es una línea que vale la pena dejar en la mesa para que sea motivo incluso, que seguramente ya lo están viendo para que eso se pueda ir resolviendo, ¿no? Muy bien, no sé si debe de haber más preguntas para el doctor Ibinarriaga. Adelante. Los dejaste anonadados, amigo, con tu charla. O más bien ya se quieren ir a dormir. Estuvo buena la desvelada del grito de independencia. Sí, o sea, a lo mejor en lo que ahorita aparece alguien más, algo que decías del tiempo, de la oportunidad de hacer el tamizaje, hay muchas situaciones en las que pasados los 3, 4 días, eh, pues todavía hay interés de los mismos papás, ¿no? Que en el centro de donde nacieron, no se les ofreció o no llegó bien la información y ellos buscan, ¿no? Como otras opciones, ¿no? De tamizaje. Ahí, pues, no ser estrictos en el aspecto de, ya tiene más de 72 horas, ya se acabó, ¿no? O sea, hay que tener como esa habilidad para poder saber que tu exploración física y tu tamiz es suficiente. Obviamente, después de 72 horas,
un tamiz solito no te va a dar mucha información. Lo único que te va a poder decir es probablemente no tiene algo crítico tu paciente. Pero sí, ahí valernos mucho pues de nuestra exploración y de la saturación y todo. Y si quedan dudas, como dices, ¿no? Esto que mucho se hace en el consultorio de hacer el famoso tamiz ampliado, de que me quedo con dudas, te quedas con dudas para que todos estemos más tranquilos, pues hacemos el ecocardiograma transtorácico y así ya hasta te descarto el foramen y el conducto y cosas que en un futuro, ¿no? Porque también pasa que llega el paciente a la consulta y que te dice, es que me hicieron el tamiz cardíaco y me dijeron que estaba todo normal, que alta de para siempre y que no iba a necesitar nada de cardio, y ya te estoy visitando aquí a los 6 meses porque resulta que tiene un conducto o porque tiene una CIA, ¿no? O algo así. Entonces, no sé si haya por aquí algún colega ecocardiografista que comparta mi posición, ¿no? Pero justo yo por eso profundicé un poco más en lo del tamiz en cuanto a eco, ¿no? Porque te digo, ya hay países que ya lo están haciendo. Obviamente nuestro país no está todavía en las condiciones para hacer el tamiz, pero alguien, no solo como médico, o sea, como padre, que te digan, ¿sabes qué? Ya le hice con el mero estudio y no tiene nada, ya te di santo y seña, ya le vi de norte a sur y tu bebé no tiene absolutamente nada y lo vamos a dar de alta. Eso no lo puedes hacer con un tamiz por oximetría, Claro. definitivamente, ¿no? Entonces, pues sí, es algo muy debatible, no dudo que no sea el futuro, y como bien lo dices tú, la IA probablemente a lo mejor no nos va a tocar a nosotros, pero a lo mejor unas décadas, y no solo va a sustituir en la cuestión diagnóstica, ¿no? A lo mejor hasta en lo quirúrgico o en cosas ya muy, muy futuristas, pero no dudo que ese es el futuro de la medicina, ¿no? Los robots. De acuerdo. A mí sí me va a tocar por la edad. Oye, la doctora Santillán, creo que es muy importante realizar el tamiz cardíaco a pesar de que está normado ya, todavía no se ha generalizado, por lo que tu plática es muy importante y te felicita. Y la doctora Gracias. Itzke, por supuesto, también una excelente charla. Sí, yo creo que hay temas que no, o sea, ya no pueden dejarse de lado, o sea, ya no puedes pedirle a alguien, y más nosotros, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, evidentemente, tamiz visual, tamiz auditivo, tamiz de cadera, el tamiz metabólico, etcétera. De repente, cuando alguien te pregunta, oye, ¿qué onda? ¿Tú me recomiendas? Sí, por supuesto, mira, cuando puedas, llévalo a. No, mira, sí, cuando puedas, pero yo creo que a nosotros que nos toca ver esto todo el tiempo, dices, híjole, si yo tuviera un diagnóstico oportuno, sería difícil, sería otra cosa. Es más, o sea, yo lo pondría desde un punto de vista, diferente. Yo creo que a cualquiera de los que estamos aquí hoy conectados, si tienes un hijo, ¿te gustaría que tuviera un eco? No sé si esté bien empleado el término eco fast, como se hace en abdomen. Al menos que digan, no te preocupes, todo está bien, ¿no? O sea, aparte del eco, evidentemente, que hacen ustedes en el periodo perinatal, ¿no? Muy bien, pues no sé si tengamos más preguntas, comentarios. Hola, buenas noches. ¿Puedo hablar? Doctor, adelante. ¿Cómo están? Ay, ya me perdí. No, ya. No, bueno, felicidades y sí, definitivamente esto es importante. Yo creo que aquí o la charla del día de hoy fue en aspectos técnicos de cómo hacer el diagnóstico y pues definitivamente tenemos que tener muy claro el concepto de tamiz y el concepto de diagnóstico. Un tamiz no es un diagnóstico, o sea, creo que eso lo especificó bien, muy bien Edgar, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. A lo que voy es que creo que más bien esto que estamos diciendo aquí lo estamos diciendo por el entorno en el que nos movemos, en que vemos, estamos en una ciudad que tiene recursos y que incluso nos movemos en hospitales, todos los que estamos aquí de segundo o de tercer nivel. Entonces, pensamos que no debe de ser difícil tener acceso al tamiz cardiológico común y corriente, que ya es aparentemente obligatorio. Ahora, yo creo que aquí más bien no hay nadie que sea de salud pública, pero sí, yo creo que por ahí más bien está ahora en donde hay que incidir a nivel, por lo menos a nivel país, para, para que esto que ya se sabe que es fácil, que es barato, etcétera, sí llegue a toda la población. Porque, bueno, estamos hablando de nuestros entornos, pero ¿qué pasa con el niño que nace en la sierra, ahí en medio de la nada, que tiene parto por una partera, y que
pues no sabe. O sea, ese acceso a la salud, en el momento en que se hace obligatorio a nivel nacional, pues hasta las parteras lo tienen que hacer en todos los sitios. Pero, ok, si ya está legislado que sea a nivel nacional, habría que ver, pues no sé, incluso quienes hicieron el consenso, pues los conocemos, o bueno, sabemos quiénes son, qué tanto se legisló también. Ok, ya hiciste el tamiz neonatal, pero bueno, ahora repórtalo. O sea, de cuántos, si nacieron 2,5 millones de niños, ¿cómo salió? Pues ya está el tamiz metabólico, se reportaba y cuando salía algo es obligación reportarlo. Entonces, cuando salen positivos los tamiz cardiológicos neonatales, ¿cuántos se reportan realmente? Porque también pasa, o sea, le dices a la mamá, está dudoso o algo, y bueno, pues la señora se tiene que ir a cuidar a los otros hijos y etcétera, etcétera. Entonces, como acciones de salud ya a nivel nacional y de salud pública, sí, yo creo que el tamiz neonatal todavía sigue siendo más accesible que poder hacer un ecocardiograma. Yo creo que en un futuro se va a ir abaratando el costo y la logística para hacer un ecocardiograma a todos los niños sí podría ser que sea ese el tamizaje, y ya no sería un tamizaje, sería un diagnóstico, pero, pero hoy por hoy, pues sí creo que hay que seguir hablando del tamiz neonatal con el oxímetro de pulso, pero además hacer que llegue, y yo creo que ya a lo mejor no nos corresponde a nosotros aquí, o yo no sé qué podría yo hacer, pero sí se necesita que a nivel nacional se legisle como obligatorio, y se legisle como obligatorio el que si salió positivo se reporte y se tenga un registro, porque si no se registra, no se le puede dar seguimiento y va a seguir quedando en el aire, o en el inter no se le va a dar importancia a eso pues porque los directores de hospitales tienen muchas otras cosas en qué pensar para quedar bien con la autoridad y el gobierno, etcétera. Entonces, y también, bueno, viene la otra parte. Para poder lograr eso, lo que presentó Edgar al principio del costo-beneficio. O sea, si el paciente que no se diagnostica a tiempo porque no se le hizo tamiz neonatal, el equivale al costo, o sea, cómo ese paciente se encarece su atención después por todas las complicaciones y convencer, pues, a nivel gobierno que eso es lo que es más barato. Y bueno, ya como siempre digo yo, son las cardiopatías congénitas y el tamiz cardiológico va a resultar en obtener individuos que van a ser productivos para la sociedad. El niño con cardiopatía se cura, se incorpora a la sociedad y después le devuelve a la sociedad lo que el gobierno, bueno, lo que la sociedad invirtió en él para el diagnóstico. Y si invirtió poco con un tamiz neonatal básico, y que con eso se llegó al diagnóstico y se abarataron los costos, pues eso es lo que tiene que hacer que se convenza a todo mundo de que el tamiz neonatal se necesita, debe ser obligatorio, se debe registrar, y después, además, entonces, se deben manejar esos pacientes, que mientras más tempranamente se manejen, se capten y se metan a la línea de manejo de la cardiopatía, mucho más redituable va a ser para el país el tener ese diagnóstico temprano, ¿no? Pero bueno, no, pues muy bien, padrísimo. Gracias. Gracias, doctor. Tendríamos nada más que confirmarlo, pero creo que sí existe ese registro. O sea, hasta donde yo tengo entendido, todos los pacientes donde se les hacen estos tamices, a final de cuentas, se tiene que hacer y entregar un registro, pero habría que confirmarlo. Sí, no, lo que pasa es que no existe el registro. Es algo que pues bueno, ahí en el Senado querían impulsar que se hiciera obligatorio el registro de cardiopatías congénitas. Ah, de Porque cardiopatías, claro. sí, al tener se tiene obligatorio el tamiz neonatal. Sí, ya lo reportaste, ok, ya. ¿Y dónde están esos pacientes, no? Entonces, al tener registrado el paciente, ya en el sistema de salud se le encausa a donde le toca, ¿no?
sobre todo, suceden dos cosas. Se está perdiendo el paciente con tamiz neonatal positivo y, por otro lado, algunos pacientes se está duplicando su atención y su registro. O sea, le están quitando o están yendo a lugares donde le quitan el lugar a otro niño que sí tendría también derecho, ¿no? O sea, sí, es un poco complicado, ¿no? Yo creo que más bien parte del problema sí está en acabar de legislar bien qué se debe hacer con estos niños, ¿no? Con cardiopatía congénita. Sí, justo. Sí, de acuerdo. Muy bien, pues no sé si tengamos alguna otra pregunta. Bueno, comentarles y nuevamente muy contento porque hubo un poquito de transformación en el tema de las redes sociales del Journal Club. Tenemos a alguien que nos está apoyando con todo esto. Entonces, tenemos aquí las redes sociales, se las dejo porque eso nos va a hacer como, pues a final de cuentas, profesionalizar un poquito el journal, por otro lado, difundirlo mejor, que sea un poquito más eficaz. Entonces, les pido por ahí que se den de alta en la página web, que nos den ahí like en las redes sociales, que se unan. Y bueno, van a seguir teniendo todas pues las noticias, las invitaciones, y bueno, poco a poco vamos a ir perfeccionando esto. Entonces, pues les agradezco mucho. Comentarles entonces, la próxima semana va a presentar con nosotros el doctor Sergio Patrón. Sergio, muchos de ustedes también ya lo conocen. Él es pediatra, cardiólogo pediatra, ecocardiografista y experto en imagen cardiovascular. Y bueno, nos va a hablar acerca de 4D Flow en cardiopatías congénitas en resonancia magnética. Entonces ya les haré llegar por ahí la información en el transcurso de la semana y nos vemos la siguiente. Gracias, Edgarito, que tengas buena noche. Gracias a todos por conectarse y nos vemos la siguiente. Hasta luego. Buenas noches.